Cuando mi hijo me entregó unas medias baratas de supermercado, mientras regalaba 50.000 euros a su suegro, todos aplaudieron y rieron de mí. Lo que ellos no sabían es que ese momento de humillación sería el último día en que me verían como un hombre débil. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Javier Moreno Campos, tengo 62 años y nunca olvidaré la Navidad del 25 de diciembre de 2023. Esa fecha quedó grabada en mi memoria como el día en que todo cambió, aunque en ese momento yo aún no lo sabía. La celebración era en mi propia casa en Madrid, en el espacioso salón que había comprado hacía 30 años con el sudor de mi trabajo. Había decorado el árbol con esmero, preparado la cena con ayuda de una cocinera y dispuesto todo para recibir a mi familia. Mi hijo Pablo había insistido en que fuera allí, en mi hogar, donde todos nos reuniéramos. «Papá, tu casa es perfecta para las celebraciones familiares», me había dicho por teléfono semanas antes. Ingenuo de mí, pensé que era un gesto de cariño. Pablo llegó con su esposa Sandra y su suegro Tomás Ortega Serrano poco después de las 7 de la tarde. Traían el maletero de su automóvil completamente lleno de paquetes envueltos en papel brillante y lazos ostentosos. Los ayudé a cargar todo hasta el salón, sonriendo mientras mi hijo organizaba los regalos bajo el árbol como si estuviera preparando un espectáculo. Durante la cena todo parecía normal. Hablamos de trivialidades, del clima, de los planes para el año nuevo. Sandra estaba particularmente animada, comentando sobre un viaje que planeaban hacer. Tomás, su padre, era un hombre de 58 años con quien apenas había intercambiado más de 20 palabras en los 5 años desde la boda. Siempre me pareció distante, aunque educado. Después de la cena, llegó el momento de los regalos. Pablo se levantó con energía, frotándose las manos y anunció: «Bueno, familia, este año me esmeré especialmente con los regalos». Empezó a distribuir los paquetes uno por uno, como un maestro de ceremonias, disfrutando de cada segundo de atención. A Sandra le entregó una caja mediana que contenía un reloj de marca suiza. Vi su rostro iluminarse mientras lo sacaba de su estuche de terciopelo. «Es precioso, amor», exclamó ella, besándolo en la mejilla. Calculé mentalmente que ese reloj debía costar al menos 5.000 euros. Luego vino el turno de Tomás. Pablo sacó un sobre grande y grueso, entregándoselo con una sonrisa que nunca me había dedicado a mí. «Esto es para usted, don Tomás. Un pequeño reconocimiento por todo lo que ha hecho por nuestra familia». Tomás abrió el sobre con curiosidad, y sus ojos se abrieron como platos. Dentro había 2 boletos de avión, reservas de hotel y un itinerario completo para un viaje de lujo por Europa durante 3 semanas. París, Roma, Viena, Barcelona, todo incluido primera clase. «Pablo, esto es...» «No sé qué decir», tartamudeó Tomás, genuinamente sorprendido. «Usted se lo merece», respondió mi hijo con una voz llena de admiración que jamás había escuchado cuando se dirigía a mí. «Siempre ha estado presente, siempre nos ha apoyado en todo. Este viaje cuesta 50.000 euros. Pero no tiene precio comparado con todo lo que usted significa para nosotros. 50.000 euros. Dejé que esa cifra resonara en mi mente mientras todos aplaudían. Sandra se levantó para abrazar a su padre, con lágrimas en los ojos. Tomás estaba visiblemente emocionado, agradeciendo una y otra vez. Entonces Pablo me miró. «Y por supuesto, papá, también tengo algo para ti». Me entregó un paquete pequeño, del tamaño de una caja de zapatos, envuelto en papel sencillo. Lo abrí lentamente frente a todos, sintiendo sus miradas expectantes. Dentro había un par de medias, de esas que se venden en paquetes de 3 por 10 euros en cualquier supermercado. Medias negras, comunes, sin marca. El silencio duró apenas 2 segundos, antes de que alguien soltara una risita. Luego otra. Pronto, Sandra estaba riendo abiertamente, cubriéndose la boca con la mano, pero sin ningún esfuerzo real por disimular su diversión. «Bueno, papá», dijo Pablo con una sonrisa incómoda, «pensé que necesitarías medias nuevas.
Las que usas están bastante gastadas. Tomás, todavía sosteniendo sus boletos de 50.000 euros, intentó contener la risa, pero no lo logró. «Es un regalo práctico», comentó, y eso desató más carcajadas. Sandra entonces pronunció las palabras que quedaron grabadas en mi alma. «Mi padre merece ese viaje. Él siempre ha sido un verdadero apoyo, un hombre que está presente cuando se le necesita». La implicación era clara. Yo no lo era. Yo, que había pagado la universidad de Pablo, que le había dado 200.000 euros para la entrada de su apartamento, que había financiado su boda, que había estado presente en cada momento importante de su vida. Yo recibía medias de supermercado mientras el suegro recibía a Europa en bandeja de plata. Apreté las medias en mi mano y sonreí. «Gracias, hijo. Son muy prácticas». Me levanté con calma, guardé las medias en el bolsillo de mi saco y agregué: «Creo que es hora de que me retire. Ustedes disfruten el resto de la noche». «¿Ya te vas, papá?», preguntó Pablo, pero no había preocupación real en su voz. Era más bien un gesto social. «Sí, estoy un poco cansado. Fue una noche hermosa». Estreché la mano de Tomás, quien todavía sonreía con sus boletos en la mano. Besé la mejilla de Sandra, que me dio una palmadita condescendiente en el brazo, y abracé a mi hijo, sintiendo su cuerpo tenso, incómodo. Salí de mi propia casa llevando esas medias en el bolsillo. Caminé las 3 cuadras hasta mi apartamento, donde vivía solo desde que mi esposa falleció hace 10 años. El aire frío de diciembre me golpeaba la cara, pero no sentía ni tristeza ni rabia. Sentía claridad. Al llegar a casa, no encendí la televisión ni me serví una copa. Me senté frente a mi escritorio, abrí mi laptop y comencé a revisar documentos que tenía guardados desde hacía décadas. Contratos, recibos, transferencias bancarias, escrituras de propiedades. Todo estaba ahí, meticulosamente archivado. Miré el reloj. Eran las 9:15 de la noche. Tomé mi teléfono y marqué el número de Alberto Ramos Gil, mi abogado y amigo desde hacía 20 años. «Javier, ¿todo bien? Es Navidad», respondió con sorpresa. «Alberto, necesito verte mañana a primera hora. Voy a reorganizar completamente mi vida y necesito tu ayuda». Hubo una pausa. «¿Pasó algo?» «Sí», respondí, mirando las medias baratas sobre mi escritorio. «Acabo de recibir el mejor regalo de Navidad que he tenido en años. Una revelación». Después de colgar con Alberto, me quedé sentado frente a la pantalla de mi computadora. No sentía ira, ni siquiera decepción. Lo que sentía era algo mucho más poderoso, absoluta claridad mental. Era como si durante años hubiera estado mirando a través de un vidrio empañado y de repente alguien lo hubiera limpiado. Abrí la carpeta digital que llevaba el título Familia, Inversiones. Era un archivo que había creado hace décadas, cuando todavía creía en la importancia de mantener registros detallados para algún día mostrárselos a Pablo con orgullo. Ahora, ese mismo archivo sería mi punto de partida para algo completamente diferente. El primer documento era de 1993, cuando Pablo tenía 5 años. Una factura del Colegio Privado San Agustín, 4.500 euros anuales durante 13 años. Hice el cálculo rápidamente. 58.500 euros solo en educación básica. Luego venía la universidad, la carrera de Administración de Empresas en la Complutense, 9.000 euros por año durante 5 años, 45.000 euros. Pero eso era solo el principio. Encontré el contrato de compra del primer automóvil de Pablo, un Volkswagen Golf del año 2009. 22.000 euros que salieron directamente de mi cuenta. Había olvidado ese detalle, o más bien, había elegido no recordarlo porque era lo que hacen los padres. Seguí navegando por los archivos. La boda de 2018. Yo había cubierto el 80% de los gastos, porque los padres de la novia ya estaban haciendo mucho. 35.000 euros en una celebración, donde Tomás apenas había contribuido con 5.000, pero había recibido todos los agradecimientos durante los discursos. Luego estaba la joya de la corona, la escritura del apartamento donde Pablo y Sandra vivían actualmente. 200.000 euros
Había transferido yo como entrada en octubre de 2021. Recuerdo perfectamente la conversación. Papá, si pones el dinero a mi nombre, el banco nos dará mejores condiciones para la hipoteca. Es solo un trámite técnico, pero nos ahorrará miles en intereses. Confié. Firmé. Transferí el dinero sin hacer preguntas porque era mi hijo, y uno no desconfía de su propia sangre. O eso creía. Abrí una hoja de cálculo nueva y empecé a sumar metódicamente. Cada gasto, cada transferencia, cada apoyo financiero que había brindado durante 35 años. No incluía los regalos de cumpleaños o Navidad normales, solo las inversiones significativas, las vacaciones familiares que pagué cuando Pablo era niño, los cursos de inglés y francés, el máster que hizo en 2015, 15.000 euros, las emergencias que surgieron a lo largo de los años, un préstamo aquí, una ayuda allá. Cuando terminé, el número en la pantalla me dejó helado. 547.000 euros. Más de $500,000 que había invertido en la vida de mi hijo, construyendo un futuro que creía compartiríamos de alguna forma. No esperaba que me lo devolviera. Nunca fue esa mi intención. Pero tampoco esperaba recibir humillación como pago. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Las palabras de Sandra resonaban en mi mente. Mi padre siempre ha sido un verdadero apoyo. ¿Qué había sido yo entonces durante todos estos años? ¿Un cajero automático? ¿Un recurso conveniente que se podía descartar cuando ya no era necesario? Abrí otra carpeta, esta vez de fotografías digitales. Había cientos de imágenes de Pablo, su primera comunión, su graduación universitaria, el día de su boda. En cada foto yo estaba presente, sonriendo, orgulloso. Busqué fotos recientes y encontré muy pocas. La última era de hace 2 años, en una comida familiar donde yo había insistido en vernos. Empecé a notar un patrón en los últimos 5 años, desde que Pablo se casó con Sandra. Las llamadas telefónicas se fueron espaciando. Los almuerzos dominicales que solíamos compartir se cancelaban con excusas cada vez más elaboradas. Tenemos planes con la familia de Sandra. Los padres de Sandra necesitan ayuda con algo. Vamos a casa de los Ortega este fin de semana. Siempre los Ortega. Siempre Tomás. Revisé mi historial de llamadas. Yo era quien siempre marcaba primero. Yo era quien preguntaba cómo estaban, quien ofrecía ayuda, quien intentaba mantener el contacto. Y las respuestas de Pablo eran cada vez más breves, más distantes, más obligadas. Abrí mi correo electrónico y busqué mensajes antiguos. Encontré uno de hace 3 meses, donde yo le preguntaba a Pablo si podíamos vernos para cenar. Su respuesta había sido escueta. Esta semana está complicada, papá. Mejor el mes que viene. Ese mes que viene nunca llegó. Mientras revisaba estos detalles, no sentía autocompasión. Sentía algo diferente. Un despertar. Como si hubiera estado dormido durante años y finalmente alguien hubiera tocado una alarma suficientemente fuerte para sacarme del letargo. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un café. Mientras el agua hervía, saqué las medias del bolsillo de mi saco y las observé detenidamente. Eran producto genérico, sin marca visible, probablemente compradas en el último minuto en algún supermercado. No había pensamiento detrás de ese regalo, no había consideración. Era menos que el mínimo esfuerzo, pero había algo liberador en esa simplicidad brutal. No había hipocresía en esas medias. Eran honestas en su mediocridad. Me decían exactamente cuál era mi valor en la vida de mi hijo. 3,30 euros, divididos entre 3 pares. Regresé al escritorio con mi café y abrí un nuevo documento. Empecé a escribir una lista de acciones que debía tomar. No era un plan de venganza. Esa palabra no describe lo que estaba sintiendo. Era un plan de recuperación, de reclamación de mi propia vida y dignidad. Primero, reunión con Alberto para revisar todas las propiedades a mi nombre y las que tenían el nombre de Pablo. Segundo, consulta con Jorge Prieto Navarro, mi contador, para entender completamente mi situación financiera y las implicaciones legales de cualquier cambio. Tercero, algo que me sorprendió incluso a mí mismo mientras lo escribía, buscar ayuda profesional
para entender por qué había permitido que esta situación llegara tan lejos. Miré el reloj. Era casi medianoche. En pocas horas sería 26 de diciembre, y yo tendría mi primera reunión para comenzar a desmantelar 35 años de decisiones basadas en una relación que resultó ser unilateral. Guardé todos los documentos en una memoria USB y los organicé por fecha y categoría. No dejé nada al azar. Cada recibo, cada transferencia bancaria, cada contrato estaba allí, respaldado y documentado. Si algo había aprendido en 40 años construyendo mi empresa de consultoría, era que la documentación adecuada es poder. Antes de acostarme, escribí un último correo a Alberto. Mañana te mostraré todo. Necesito recuperar el control de mi patrimonio y, más importante, de mi vida. No es rabia, es autocuidado. Me acosté pasada la 1 de la madrugada, pero no pude dormir inmediatamente. Mi mente estaba trabajando a velocidad increíble, procesando años de información, conectando puntos que había ignorado deliberadamente. No era solo el dinero, era el respeto, el reconocimiento, la dignidad básica que cualquier ser humano merece, especialmente de su propia familia. Desperté a las 6 de la mañana del 26 de diciembre sin necesidad de alarma. Mi mente había seguido trabajando incluso durante el sueño, trayendo a la superficie recuerdos que había guardado en algún rincón oscuro de mi conciencia. No eran recuerdos agradables, pero ahora los veía con una perspectiva completamente nueva. Me preparé un desayuno ligero y me senté en el balcón de mi apartamento, observando Madrid despertar bajo un cielo gris de invierno. Mientras tomaba mi café, permití que mi mente viajara hacia atrás, específicamente hacia octubre de 2021. Ese mes había sido crucial, aunque en ese momento no lo entendía así. Pablo había llegado a mi oficina un martes por la tarde, sin avisar. Eso ya era inusual porque en esos años nuestros encuentros siempre estaban programados con semanas de anticipación. Entró con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que solía derretir cualquier resistencia que yo pudiera tener. «Papá, tengo una oportunidad increíble», comenzó, sentándose frente a mi escritorio. «Encontramos el apartamento perfecto. 3 habitaciones, zona excelente, cerca del trabajo de Sandra. Es nuestra oportunidad de establecernos de verdad». Yo había sonreído, genuinamente feliz por él. «Eso es maravilloso, hijo. ¿Cuánto necesitan para la hipoteca?» «Aquí está la cosa», dijo, abriendo la carpeta. «El banco nos ofrece condiciones excelentes, pero solo si demostramos solvencia real. Si tú pones los 200.000 euros de entrada a mi nombre, nos aprueban el resto sin problemas. Es puramente técnico, papá. Una cuestión de papeleo». Recuerdo que había fruncido el ceño. «¿A tu nombre? ¿No sería mejor poner la propiedad a nombre de ambos, tuyo y mío?» «Es que entonces el banco lo consideraría una inversión compartida y las tasas de interés subirían», explicó con paciencia, como si le hablara a alguien que no entendía de finanzas. «Créeme, lo revisé con 3 entidades diferentes. Esta es la mejor opción. Además, papá, soy tu hijo. ¿Realmente necesitamos un contrato legal entre nosotros?» Esa última frase había sido la clave. Me hizo sentir mezquino por siquiera considerar protecciones legales. Era mi hijo, mi propia sangre. ¿Qué clase de padre desconfía de su propio hijo? «Dame unos días para organizar la liquidez», le había dicho finalmente. Pablo se había levantado y me había abrazado con más efusividad de la que había mostrado en años. «Gracias, papá. No sabes lo que esto significa para nosotros, para Sandra y para mí. Estamos construyendo nuestro futuro». Una semana después, los 200.000 euros estaban en la cuenta de Pablo y el apartamento quedó registrado únicamente a su nombre. Yo había guardado solo una copia del recibo de transferencia, pero nunca un documento legal que estableciera aquello como un préstamo o una inversión compartida. Había sido un acto de fe pura. Ahora, sentado en mi balcón 2 años después, entendía que ese había sido el momento crucial. No solo por el dinero, sino por lo que representaba. Había sido el inicio de una relación donde yo daba todo y recibía cada vez menos. Pero el cambio había comenzado incluso antes.
Cerré los ojos y me forcé a recordar la boda de mayo de 2018. Había sido un evento hermoso en una finca a las afueras de Madrid. Yo había pagado el catering, las flores, el fotógrafo, la música. Había cubierto casi todo porque la familia Ortega, según Sandra, estaba pasando por un momento económico difícil. Durante los discursos, Tomás había hablado durante 15 minutos sobre cómo su hija había encontrado un hombre maravilloso de una familia honorable. Mencionó valores, principios, educación, pero nunca mencionó los 35.000 euros que yo había puesto para hacer posible esa celebración. Pablo tampoco lo mencionó en su discurso. Era como si ese dinero hubiera aparecido mágicamente. Lo que sí recuerdo vívidamente es una conversación que escuché por accidente esa noche. Estaba buscando el baño cuando pasé cerca de un salón pequeño donde Sandra hablaba con su madre. La puerta estaba entreabierta. «Tu padre hizo un discurso precioso», decía Sandra. «Sí, es un hombre de verdad», respondió su madre. «No como algunos que solo saben dar dinero, pero no presencia emocional». Debí haber entendido entonces que se referían a mí. Pero en ese momento, ingenuo, pensé que hablaban de alguien más. Seguí mi camino sin darle importancia. Los meses siguientes a la boda fueron testigos de una transformación gradual en Pablo. Los almuerzos dominicales que habíamos mantenido religiosamente durante años comenzaron a cancelarse. Primero fue una vez al mes, luego 2, hasta que llegó un punto donde yo tenía que rogar por 1 hora de su tiempo. «Papá, los domingos son para la familia de Sandra también», me explicó una vez por teléfono. «Tenemos que ser justos, justos». Esa palabra me golpeó ahora con toda su ironía. ¿Qué había de justo en pasar todos los domingos con los Ortega mientras yo comía solo en mi apartamento? Las llamadas telefónicas siguieron el mismo patrón. Antes hablábamos 3 o 4 veces por semana. Después de la boda, tuve suerte si contestaba una llamada al mes. Y cuando lo hacía, sus respuestas eran monosilábicas, apresuradas, como si estuviera cumpliendo con una obligación tediosa. «Estoy ocupado, papá. Mejor hablamos otro día. Sandra me está llamando, tengo que colgar». Siempre Sandra, siempre los Ortega, siempre cualquier cosa menos dedicarme un momento genuino de su tiempo. Recordé otro momento específico de 2022. Era el aniversario de la muerte de mi esposa, su madre. 11 años desde que ella había partido. Le envié un mensaje a Pablo sugiriendo que visitáramos juntos el cementerio, como habíamos hecho todos los años anteriores. Su respuesta llegó 4 horas después. «No puedo, papá. Tenemos el cumpleaños del padre de Sandra. Tal vez la próxima semana». Fui solo al cementerio ese día. Me senté frente a la tumba de mi esposa y le hablé como si pudiera escucharme. «No sé qué hice mal», le dije. «Pensé que había criado a un buen hombre, pero ahora no lo reconozco». Mientras rememoraba todo esto en mi balcón, entendí algo fundamental. No había sido un solo evento lo que destruyó nuestra relación. Había sido una muerte lenta por 1000 cortes pequeños. Cada llamada no devuelta, cada almuerzo cancelado, cada vez que fui relegado a segundo plano detrás de la familia Ortega. Y yo había permitido cada uno de esos cortes porque creía que así era como debía actuar un padre. Comprensivo, paciente, siempre disponible, pero nunca exigente. Me había convertido en una versión de mí mismo que no reconocía. Un hombre que pedía migajas de atención de su propio hijo. El sol comenzaba a subir en el horizonte, y con él mi determinación se solidificaba. No se trataba de castigar a Pablo o de recuperar dinero. Se trataba de recuperarme a mí mismo, de recordar quién era Javier Moreno Campos antes de convertirse solo en el papá de Pablo, el proveedor silencioso, el cajero automático emocional. Miré mi reloj, 7:30 de la mañana. Mi reunión con Alberto era a las 9. Me duché, me vestí con cuidado y organicé todos los documentos que había preparado la noche anterior. No iba como un hombre derrotado a pedirle ayuda a su abogado. Iba como un hombre que finalmente había despertado y estaba listo para tomar decisiones que debió haber tomado años atrás. Llegué a la oficina de Alberto Ramos Gil 15 minutos antes de las 9. Su despacho estaba en el centro de Madrid, en un edificio histórico que siempre me había transmitido solidez y confianza.
La recepcionista me ofreció café, pero rechacé cortésmente. Ya había tomado suficiente cafeína esa mañana. Alberto apareció exactamente a las 9 en punto, como siempre. Es un hombre de 65 años, meticuloso hasta el extremo, con quien había trabajado en múltiples transacciones comerciales a lo largo de 2 décadas. Nos estrechamos la mano y entramos a su oficina privada. «Javier, tu llamada de anoche me preocupó», comenzó mientras cerraba la puerta. «¿Qué sucedió exactamente?» Me senté frente a su escritorio y saqué la memoria USB de mi bolsillo. «Alberto, necesito que revises esto con absoluta discreción. Quiero saber exactamente cuál es mi situación patrimonial, qué propiedades tengo a mi nombre, cuáles están a nombre de Pablo y qué opciones legales tengo para reorganizar todo». Conectó la memoria y comenzó a revisar los archivos mientras yo le explicaba brevemente el incidente de las medias. No entré en detalles emocionales. Me mantuve factual, objetivo, casi clínico en mi descripción. Cuando terminé, Alberto se recostó en su silla y me observó con expresión seria. «Vamos a desglosar esto sistemáticamente. Primero, necesito que Jorge Prieto también esté presente. Esto involucra aspectos fiscales que requieren su experiencia». Marcó un número en su teléfono. «Jorge, ¿puedes venir a mi oficina ahora? Es urgente, gracias». Mientras esperábamos, Alberto comenzó a revisar los documentos digitales. Vi su ceño fruncirse progresivamente. «Javier, esto es más complicado de lo que imaginaba». Jorge Prieto Navarro llegó 20 minutos después. Es mi contador desde hace 15 años. Un hombre de 52 años con habilidad extraordinaria para encontrar detalles que otros pasan por alto. Los puse al tanto de la situación. «Bien», dijo Alberto tomando notas. «Comencemos por el apartamento de Pablo, los 200.000 euros que transferiste en 2021. ¿Tienes algún documento que establezca esto como préstamo o inversión?» Negué con la cabeza. «Solo el recibo de transferencia bancaria». Pablo dijo que era una cuestión técnica para obtener mejores condiciones hipotecarias. Jorge silbó bajito. «Eso significa que legalmente fue un regalo. Sin documentación que especifique lo contrario, no hay obligación de devolución». «¿Y si lo desafío legalmente?», pregunté. «Podrías intentarlo», respondió Alberto, «pero sería tu palabra contra la suya, y los tribunales generalmente favorecen la interpretación de regalo entre familiares directos cuando no hay documentación clara. Además, los procesos son largos y costosos». Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la compostura. «¿Qué más?». Jorge abrió su laptop y comenzó a teclear. «Dame acceso a tus cuentas bancarias actuales. Necesito ver movimientos recientes». Le di las credenciales de mi banca electrónica. Durante los siguientes 30 minutos, el único sonido en la oficina era el tecleo constante y algún murmullo ocasional entre Alberto y Jorge. Finalmente Jorge giró su pantalla hacia mí. «Javier, tienes una cuenta mancomunada con Pablo que abriste en 2019. ¿Lo recuerdas?». Lo recordaba vagamente. Sí, fue cuando empezó su negocio de consultoría. Quería tener acceso a fondos en caso de emergencias empresariales. «Esa cuenta tiene actualmente 300.000 euros», continuó Jorge. «Pero aquí está el problema. En los últimos 8 meses, Pablo ha realizado retiros por un total de 83.000 euros. El número me golpeó como un puñetazo. ¿83.000 euros? Exactamente. Déjame mostrarte los movimientos». Jorge amplió la pantalla. 35.000 en septiembre para una empresa de reformas. 28.000 en octubre y noviembre en una agencia de viajes. 20.000 en diciembre para una concesionaria de automóviles. Las piezas encajaban perfectamente. La reforma era para la casa de Tomás. Los viajes eran las vacaciones que Sandra había mencionado durante la cena navideña y probablemente el viaje de 50.000 euros a Tomás. El automóvil era el nuevo vehículo que Sandra conducía. ¿Él puede hacer eso legalmente? Mi voz sonó más controlada de lo que me sentía. «Técnicamente sí», explicó Alberto. «Es una cuenta mancomunada, ambos tienen acceso total, pero éticamente y moralmente es una traición de confianza si usó ese dinero sin consultarte, especialmente para beneficio de terceros».
Hay más, agregó Jorge con tono grave. También apareces como beneficiario principal en un seguro de vida que Pablo contrató hace 3 años. El monto es de 1.000.000 de euros. Tú pagas las primas anuales, 15.000 euros, pero él es el beneficiario. Me quedé en silencio procesando toda esa información. No era solo el apartamento, no eran solo las medias. Era un patrón sistemático donde yo financiaba indirectamente la vida privilegiada de mi hijo y su familia política, mientras me trataban como un ciudadano de segunda clase. Quiero recuperar el control de todo, dije finalmente. La cuenta mancomunada, el seguro de vida, cualquier propiedad que esté vinculada a él. Quiero documentación que proteja lo que he construido durante 40 años. Alberto asintió. Podemos hacerlo. La cuenta mancomunada se puede cerrar con tu firma únicamente, transferir los fondos restantes a una cuenta personal. El seguro de vida, cambiar el beneficiario requiere solo tu autorización. Las propiedades a tu nombre están seguras, pero debemos asegurarnos de que no haya ningún poder notarial activo que Pablo pueda usar. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Si actuamos rápido, 2 o 3 semanas para lo esencial, respondió Jorge. Pero Javier, hay algo más que deberías considerar. ¿Qué? Esto va a crear un conflicto enorme con Pablo. Cuando descubra que cerraste el acceso a esos recursos, habrá confrontación. Debes estar preparado mentalmente para eso. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. No estaba simplemente reorganizando finanzas. Estaba declarando mi independencia emocional y económica de alguien que había sido el centro de mi existencia durante 35 años. Necesito ayuda profesional para procesar todo esto, admití. ¿Conocen a algún psicólogo especializado en dinámicas familiares? Alberto sacó una tarjeta de su escritorio. Doctora Isabel Torres Medina. Es excelente. Trabaja específicamente con personas que enfrentan conflictos familiares complejos. La he recomendado a varios clientes y todos han tenido experiencias positivas. Tomé la tarjeta y la guardé cuidadosamente. Hay algo más que quiero explorar, dije, sorprendiéndome a mí mismo con lo que estaba a punto de decir. Quiero información sobre vender mi empresa y sobre mudarme, tal vez a otra ciudad. Ambos me miraron sorprendidos. ¿Estás seguro?, preguntó Alberto. No completamente, admití, pero siento que necesito más que ajustes financieros. Necesito un cambio completo. He pasado 40 años construyendo cosas para otras personas. Quizás es momento de construir algo para mí mismo. Jorge cerró su laptop. Si vas en serio con esto, necesitamos hacer una valoración completa de todos tus activos. La empresa, las propiedades, inversiones, para que sepas exactamente con qué cuentas. Hazlo, respondí sin dudar. Quiero números exactos y quiero explorar opciones. Ciudades donde podría empezar de nuevo, programas de voluntariado, cosas que siempre quise hacer pero pospuse. Salí de esa oficina 3 horas después con una lista clara de acciones. Cerrar la cuenta mancomunada, modificar beneficiarios, proteger propiedades, consultar con la doctora Torres y comenzar a imaginar una vida completamente diferente. Mientras caminaba por las calles de Madrid, sentí algo que no había experimentado en años. Posibilidad. Esa misma tarde, de regreso en mi apartamento, Jorge me envió un correo electrónico con un análisis detallado que me dejó sin aliento. Abrí el documento PDF y comencé a leer cada línea con atención casi obsesiva. Los 83.000 euros no habían sido retirados de forma aleatoria. Había un patrón calculado detrás de cada movimiento. Jorge había rastreado cada transferencia hasta su destino final, y lo que descubrí fue aún más revelador de lo que había imaginado. El primer retiro había sido el 15 de septiembre de 2023. 35.000 euros transferidos directamente a Reformas García y Asociados. Busqué el nombre en Internet y encontré que era una empresa especializada en renovaciones de lujo. Llamé haciéndome pasar por un cliente potencial y pedí información sobre proyectos recientes en la zona donde vivía Tomás. «Ah, sí», respondió amablemente la recepcionista. «Acabamos de terminar una remodelación completa en esa calle. Cocina nueva, baños, terraza. Fue un proyecto hermoso para la familia Ortega».
Colgué sintiendo una mezcla de incredulidad y claridad absoluta. Mi dinero había pagado para mejorar la casa del hombre que recibió aplausos mientras yo recibía humillación. Los siguientes retiros eran de octubre, 12.000 euros el día 8 y 16.000 el 23. Jorge había identificado que ambas transferencias fueron a Viajes Mediterráneo Premium. Recordé vagamente que durante la cena navideña, Sandra había mencionado algo sobre las vacaciones increíbles que tuvimos en Grecia este otoño. Vacaciones que yo financié sin saberlo. El retiro de noviembre fue el más doloroso de descubrir. 20.000 euros a concesionaria Autoelite el día 3. Investigué y descubrí que vendían vehículos de gama alta. El carro que Sandra conducía ahora, ese BMW que había visto estacionado frente a mi casa en Navidad, probablemente salió de mi cuenta mancomunada. Imprimí cada documento, cada comprobante, cada transferencia. Los organicé en carpetas de colores: azul para la reforma, verde para los viajes, rojo para el automóvil. No era solo documentación legal, era evidencia tangible de cómo mi confianza había sido sistemáticamente explotada. Pero no me permití caer en la autocompasión. En cambio, abrí mi laptop y comencé a trabajar en algo completamente diferente. Entré al sitio web de mi empresa, Moreno Consultoría Empresarial, que había fundado en 1983. 40 años construyendo una reputación sólida, ayudando a otras compañías a optimizar sus operaciones. Había rechazado múltiples ofertas de compra a lo largo de los años porque pensaba que algún día Pablo podría interesarse en continuar el legado. Ese sueño murió la noche de las medias. Busqué en mis contactos el número de Marcos Villar, un consultor especializado en fusiones y adquisiciones que había conocido en una conferencia años atrás. Le envié un mensaje de texto directo. Marcos, estoy considerando vender mi empresa. ¿Podemos hablar esta semana sobre valoración y compradores potenciales? Es confidencial. Su respuesta llegó en minutos. Por supuesto, Javier. ¿Mañana a las 10 en mi oficina? Confirmé la cita. Luego abrí una nueva pestaña en mi navegador y escribí algo que jamás pensé que buscaría: mejores ciudades para jubilados activos en España. Aparecieron docenas de resultados. San Sebastián llamó mi atención inmediatamente. Ciudad costera, clima templado, calidad de vida excepcional, comunidad vibrante. Había estado allí una vez, hace 20 años, en un viaje de negocios, y recordaba haber pensado: algún día me gustaría vivir en un lugar así. Ese algún día podría ser ahora. Exploré más. Encontré información sobre cooperativas agrícolas en zonas rurales del País Vasco, proyectos de agricultura sostenible que buscaban voluntarios con experiencia en gestión empresarial. La ironía no se me escapó. Había pasado décadas optimizando corporaciones, pero lo que realmente me atraía era trabajar con la tierra, con comunidades pequeñas, con propósitos tangibles. Guardé varios enlaces en una carpeta digital titulada Nueva Vida. El nombre me hizo sonreír. Sonaba casi ingenuo para un hombre de 62 años, pero también se sentía liberador. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Pablo. Papá, espero que hayas llegado bien a casa anoche. Sandra dice que te fuiste muy temprano. ¿Todo bien? Leí el mensaje 3 veces. No había verdadera preocupación allí. Era cortesía social, el tipo de mensaje que se envía porque se espera, no porque se sienta. Decidí no responder inmediatamente. Necesitaba pensar cuidadosamente cada palabra de ahora en adelante. Al día siguiente, jueves 28 de diciembre, me reuní con Marcos Villar. Su oficina era moderna, con vistas panorámicas de Madrid. Me recibió con un apretón de manos firme y café recién hecho. Javier, tu mensaje me sorprendió, comenzó. Moreno Consultoría es una institución en el sector. ¿Qué te llevó a considerar la venta? Fui honesto, hasta cierto punto. Tengo 62 años, Marcos. He dedicado 4 décadas a construir esta empresa, y llegó el momento de preguntarme qué más quiero hacer con mi vida antes de que sea demasiado tarde. Él asintió comprensivo. Entiendo perfectamente. Hice una valoración preliminar anoche,
basándome en tus últimos estados financieros públicos. Estimo que tu empresa podría venderse entre 800.000 y 1 millón de euros, dependiendo del comprador y las condiciones. Esa cifra me impactó. Sabía que mi empresa tenía valor, pero escuchar el número específico lo hacía real. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso? Si encontramos el comprador adecuado y ambas partes están motivadas, 3 a 4 meses, respondió. Pero Javier, esta es una decisión enorme, ¿estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, dije con convicción que me sorprendió a mí mismo. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo estrategias, compradores potenciales, estructuras fiscales óptimas. Marcos conocía a varios grupos de inversión que buscaban exactamente empresas como la mía, establecidas, rentables, con reputación sólida. Cuando salí de su oficina, tenía un contrato firmado para iniciar el proceso de venta discretamente. Nadie en mi círculo cercano lo sabría hasta que fuera absolutamente necesario. Especialmente no Pablo. Esa noche me senté frente a mi escritorio con todos los documentos esparcidos alrededor. Las carpetas de colores con las transferencias no autorizadas, los contratos de venta de la empresa, la información sobre San Sebastián. Todo representaba el desmantelamiento sistemático de una vida que ya no quería vivir y la construcción de algo completamente nuevo. No sentía miedo, sentía determinación pura, cristalina, inquebrantable. El lunes 2 de enero de 2024 recibí la llamada que había estado esperando. Era Pablo, y su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Pánico apenas contenido. «Papá, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedo ir a tu apartamento esta tarde?» «Claro», respondí con calma deliberada. «Estaré aquí a partir de las 5». Colgué sin preguntar de qué se trataba. Ya lo sabía. Alberto había ejecutado la primera fase del plan. Notificaciones bancarias informando cambios en la estructura de la cuenta mancomunada. Nada estaba cerrado todavía, pero las alertas automáticas habían llegado a ambos titulares. Preparé mi apartamento como si estuviera organizando una presentación empresarial. Coloqué las carpetas de colores sobre la mesa del comedor, azul, verde y roja. Cada una contenía documentación impecable de los 83.000 euros desviados. Preparé una tetera con agua caliente y saqué mi juego de té favorito, el que había comprado en un viaje a Japón hace años. Si iba a tener una conversación difícil, al menos sería civilizada. A las 5:10 de la tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré no solo a Pablo, sino también a Sandra. Ambos tenían expresiones tensas, preocupadas. Les invité a pasar con una sonrisa cordial. «Pasen, por favor. ¿Les apetece un té?» «Papá, ¿qué está pasando?» Pablo fue directo al grano, ignorando mi oferta. «Recibí una notificación del banco sobre modificaciones en nuestra cuenta compartida. ¿Tú autorizaste eso?» Me serví una taza de té con movimientos pausados, disfrutando internamente de su incomodidad. «Siéntense, por favor. Hay cosas que necesitamos discutir». Sandra miró a Pablo con nerviosismo. Ambos se sentaron en el sofá mientras yo tomaba el sillón frente a ellos, con la mesa de por medio. Las carpetas estaban perfectamente alineadas entre nosotros. «Pablo, Sandra», comencé con tono tranquilo, casi conversacional. «Quiero mostrarles algo que descubrí recientemente. Es fascinante cómo la tecnología moderna permite rastrear cada movimiento financiero con precisión quirúrgica». Abrí la carpeta azul y saqué el primer documento. 15 de septiembre de 2023, 35.000 euros transferidos a Reformas García y Asociados. ¿Les suena familiar? El rostro de Pablo palideció. Sandra apartó la mirada. «Curioso», continué sacando más papeles, «porque llamé a esa empresa haciéndome pasar por cliente potencial. Me confirmaron que realizaron una remodelación completa en la casa de Tomás Ortega Serrano. Cocina nueva, baños de lujo, terraza moderna. 35.000 euros de presupuesto exacto». El silencio era tan denso que podía cortarse. Abrí la carpeta verde. Octubre. 2 transferencias a Viajes Mediterráneo Premium. 12.000 y 16.000 euros respectivamente. 28.000 en total.
Los miré directamente a los ojos. Esas fueron las vacaciones en Grecia que Sandra mencionó durante la cena de Navidad, ¿verdad? Papá, yo puedo explicar... Pablo comenzó, pero levanté la mano suavemente. Aún no he terminado. Abrí la carpeta roja. 3 de noviembre. 20.000 euros a concesionaria Autoélite. El BMW que vi estacionado frente a mi casa en Navidad. Hermoso vehículo, por cierto. Coloqué todos los documentos frente a ellos en un abanico perfectamente organizado. Suma total, 83.000 euros, sacados de una cuenta que abrimos para emergencias empresariales tuyas, Pablo. Dinero que fue usado para financiar mejoras en la casa de tu suegro, vacaciones familiares y un automóvil de lujo para tu esposa. Nosotros íbamos a reponerlo, dijo Pablo débilmente. Era temporal, papá. ¿Temporal? Repetí con calma, que me sorprendió. 8 meses, Pablo. 8 meses en los que usaste mi dinero sin consultarme para beneficiar a la familia que me humilló públicamente en Navidad. Sandra finalmente habló con tono defensivo. Tu padre necesitaba esas reformas. La casa tenía problemas estructurales. ¿Y el BMW era también una necesidad estructural? Pregunté sin elevar la voz. ¿Las vacaciones en Grecia eran para reparar algo roto? No es justo que me cuestiones así. Sandra se puso de pie. Eres su padre. Se supone que debes apoyarlo. Tienes razón, dije, y vi sorpresa en sus rostros. Soy su padre. He sido su apoyo durante 35 años. 547.000 euros en apoyo, para ser exactos. Universidad, maestría, automóvil, boda, apartamento. Todo documentado, todo dado con amor incondicional. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda momentáneamente. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto? No son los 83.000 euros lo que me duele, es el par de medias. Me giré para enfrentarlos. 50.000 euros para Tomás, un hombre que apenas conozco. 3 euros para mí, tu padre. Y lo peor no fue el regalo en sí, fueron las risas. Los aplausos para él mientras yo sostenía esas medias baratas, sintiéndome como un tonto. Papá, fue solo un regalo mal pensado. Pablo intentó justificarse. No fue con mala intención. ¿No? Mi voz finalmente mostró una pizca de emoción. Entonces dime, Pablo, ¿cuándo planeaban contarme sobre estos 83.000 euros? ¿Antes o después de vaciar completamente la cuenta? Ninguno respondió. Porque eso es lo que me tiene aquí, frente a ustedes, con estas carpetas de colores, continué. No es rabia, no es venganza, es una revelación absolutamente clara. Ustedes me ven como un recurso, no como una persona. Un cajero automático emocional que debe estar agradecido por cualquier migaja de atención que me arrojen. Eso no es cierto, protestó Pablo, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Lo desafié. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer sin que yo lo sugiriera primero? ¿Cuándo dejé de ser tu padre para convertirme en tu banco personal? Sandra se levantó abruptamente. No vamos a quedarnos aquí para escuchar esto. Vamos, Pablo. Pero mi hijo permaneció sentado, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Vi algo en sus ojos, quizás el primer atisbo de conciencia real sobre lo que habían hecho. Pueden irse cuando quieran, dije con calma absoluta, pero quiero que sepan algo antes. No estoy enojado con ustedes. Estoy agradecido. ¿Agradecido? Sandra sonó incrédula. Sí, me liberaron de una ilusión que cargué durante demasiado tiempo. La ilusión de que el amor familiar es incondicional, de que la sangre garantiza lealtad, de que ser buen padre significa permitir cualquier cosa. Me acerqué a la puerta y la abrí. Las medias fueron el mejor regalo que pudieron darme. Me mostraron exactamente dónde estoy parado, y ahora sé exactamente qué hacer al respecto. Pablo finalmente se levantó, visiblemente sacudido. ¿Qué significa eso, papá? Sonreí, pero fue una sonrisa diferente, no de alegría, sino de determinación. Significa que estoy reclamando mi vida. Los cambios bancarios son solo el comienzo. Salieron de mi apartamento sin otra palabra. Cerré la puerta detrás de ellos y me serví otra taza de té. 3 días después de esa confrontación,
El viernes 5 de enero recibí un sobre certificado. Firmé el recibo de entrega y regresé a mi apartamento con curiosidad contenida. Dentro había una carta escrita a máquina en papel formal con membrete de un bufete de abogados que no reconocí. Abrí el sobre y comencé a leer. Era de Pablo, pero redactada con lenguaje legal agresivo que claramente alguien más había ayudado a componer. Estimado Javier Moreno Campos, comenzaba, usando mi nombre completo como si fuéramos extraños. Me veo obligado a contactarte formalmente, dado tu comportamiento errático e injustificado de los últimos días. Tus acciones unilaterales respecto a nuestras cuentas compartidas constituyen un acto de sabotaje deliberado contra mi familia y mi estabilidad financiera. Seguí leyendo con una mezcla de asombro y casi diversión ante la audacia. Has bloqueado accesos que eran legítimos, creando crisis económica innecesaria. Tu reacción desmedida ante un simple regalo navideño demuestra mezquindad y rencor inapropiados para alguien de tu edad y supuesta madurez. Exijo que reviertas inmediatamente todos los cambios bancarios o me veré forzado a tomar acciones legales por daños económicos y emocionales. La carta continuaba en ese tono durante 2 páginas completas. Me acusaba de ser controlador, manipulador, egoísta. Mencionaba que Tomás Ortega siempre había sido más presente emocionalmente y que por eso merecía ese reconocimiento de 50.000 euros. La carta terminaba con una amenaza apenas velada de cortar toda comunicación si no entraba en razón. Me senté en mi escritorio y releí la carta 3 veces. Cada lectura me revelaba algo nuevo sobre cuán profundamente distorsionada estaba la percepción de Pablo sobre nuestra relación. No había ni una sola mención a los 83.000 euros que había tomado sin permiso, ni una palabra de disculpa por las medias humillantes, solo acusaciones y exigencias. Abrí mi laptop y comencé a escribir mi respuesta. No necesitaba abogados ni lenguaje formal amenazante, necesitaba honestidad brutal. Pablo, escribí, recibí tu carta del 5 de enero. Voy a responderte con la misma claridad que espero de cualquier adulto responsable, porque eso es lo que se supone que eres. Durante las siguientes 4 horas, construí un documento meticulosamente detallado. No era solo una lista de gastos, era la historia completa de nuestra relación contada a través de números, fechas y contexto emocional. Empecé desde el principio. 1988 enero. Naciste en el Hospital Universitario La Paz. Complicaciones durante el parto significaron 3 semanas en cuidados intensivos neonatales. Costo total no cubierto por seguro, 8.000 euros. Los pagué sin dudar. Continué año por año, década por década. La guardería privada, los campamentos de verano, las clases de piano que abandonaste después de 6 meses, el viaje de fin de curso a Londres, el primer ordenador, el segundo cuando el primero se volvió obsoleto. 2003 septiembre. Universidad Complutense, carrera de Administración de Empresas. Matrícula, 9.000 euros anuales. Alojamiento, 500 euros mensuales. Manutención, 300 euros semanales. Libros, materiales, tecnología, aproximadamente 3.000 euros anuales. Total durante 5 años, 135.000 euros. Pero no me quedé solo en números. Agregué contexto. 2009, julio. Compraste tu primer automóvil. Dijiste que necesitabas independencia para buscar trabajo después de graduarte. 22.000 euros. Te conseguí ese automóvil trabajando horas extra durante 6 meses porque quería verte feliz. ¿Recuerdas cuántas veces lo usaste para visitarme después de conseguir trabajo? 3 veces en 2 años. Seguí escribiendo, descargando décadas de recuerdos que había guardado en algún rincón silencioso de mi corazón. 2018, mayo. Tu boda con Sandra. Me pediste que cubriera la mayoría de los gastos porque la familia de ella está atravesando dificultades. Catering, salón, flores, fotografía, música, decoración, 35.000 euros. Durante tu discurso de agradecimiento, mencionaste a 12 personas. Yo no estuve entre ellas. Luego llegué al apartamento, el tema central de todo.
2021, octubre. Me pediste 200.000 euros para entrada de apartamento. Es solo técnico, papá, dijiste. Para obtener mejores condiciones bancarias, confié. Transferí el dinero sin contrato, sin garantías, porque eres mi hijo y pensé que eso significaba algo. Pusiste el apartamento únicamente a tu nombre. Cuando sugerí compartir la propiedad, me hiciste sentir como si desconfiara de ti. Ahora venía la parte más difícil de escribir. Pablo, durante 35 años, olvidé quién era Javier Moreno Campos. Me convertí en el padre de Pablo, en el proveedor silencioso, en el recurso disponible. Dejé de tener sueños propios porque todos mis recursos emocionales y económicos estaban invertidos en los tuyos. Pospuse viajes, hobbies, relaciones, experiencias, todo porque pensé que ser buen padre significaba sacrificarlo todo. Mis dedos volaban sobre el teclado ahora, liberando palabras que había contenido durante años. ¿Sabes qué me mostraron esas medias de 3 euros? Me mostraron mi verdadero valor en tu vida después de 547.000 euros de inversión. No estoy enojado por las medias en sí. Estoy agradecido por la claridad que trajeron. Me liberaron de la ilusión de que nuestra relación era recíproca. Terminé el documento con algo que sabía que Pablo no entendería inmediatamente, pero quizás algún día lo haría. No busco venganza, hijo. Busco dignidad. No quiero tu dinero de vuelta. Quiero respeto. Y si no puedes darme eso, entonces prefiero la honestidad de tu ausencia que la falsedad de tu presencia obligada. Las medias fueron el mejor regalo que pudiste darme. Me recordaron que merezco más, mucho más de lo que tú o Sandra están dispuestos o capaces de ofrecer. Firmé el documento, lo convertí en PDF y lo envié por correo electrónico. No esperé respuesta emocional. Sabía que no llegaría. Lo que sí llegó, 2 horas después, fue una llamada de Sandra. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Javier, necesitamos hablar como adultos. Comenzó con tono condescendiente que me irritó inmediatamente. Estoy escuchando, respondí con neutralidad absoluta. Tu carta es ridículamente dramática. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Pablo cometió un error con el regalo, lo admitimos, pero esto que estás haciendo es desproporcionado y cruel. ¿Cruel? Repetí la palabra lentamente. ¿Recuperar el control de mi propio dinero es cruel? Estás castigando a Pablo por un error menor, insistió. Somos tu familia. Se supone que las familias se perdonan. Por primera vez en décadas, sentí algo completamente liberador. Sin culpa, sin duda, sin el peso de la obligación, colgué el teléfono. Sandra llamó nuevamente. No contesté. Llamó una tercera vez. Apagué el teléfono. Marzo de 2024 llegó con cambios radicales que ni yo mismo había anticipado completamente. Alberto me citó en su oficina el lunes 4 para firmar los documentos finales que cerrarían un capítulo de mi vida y abrirían otro completamente nuevo. Javier, esto es todo, dijo colocando una carpeta gruesa frente a mí. La cuenta mancomunada está oficialmente cerrada. Los 217.000 euros restantes fueron transferidos a tu cuenta personal. Pablo ya no tiene acceso. Firmé el primer conjunto de papeles. Mi mano se movía con firmeza, sin temblor, sin duda. El seguro de vida está modificado, continuó Alberto pasándome otro documento. Ya no aparece Pablo como beneficiario. Designaste a tu sobrina Clara como beneficiaria principal. Clara era hija de mi hermana fallecida, una joven de 28 años estudiando medicina en Salamanca. Habíamos mantenido contacto esporádico a lo largo de los años, pero siempre había sido genuino, sin intereses ocultos. Las 2 propiedades que tenías en Majadahonda están oficialmente protegidas, agregó Jorge, quien también estaba presente. Creamos un fideicomiso que impide cualquier reclamación externa. Están aseguradas completamente a tu nombre con documentación blindada. Firmé documento tras documento durante casi 2 horas. Cada firma era un acto de recuperación, de autodeterminación. No sentía tristeza por cortar estos lazos financieros con Pablo. Sentía alivio. Ahora viene la parte interesante, dijo Alberto con una sonrisa cautelosa. Marcos Villar tiene noticias sobre la venta de tu empresa.
Mi corazón se aceleró ligeramente. Había estado esperando esta actualización durante semanas. Alberto marcó un número en altavoz. La voz de Marcos llenó la oficina. «Javier, tengo una oferta formal. Grupo Inversiones Catalá está dispuesto a comprar Moreno Consultoría por 950.000 euros. Es una cifra sólida, considerando el mercado actual. 950.000 euros. 40 años de trabajo condensados en un número. ¿Condiciones?», pregunté directamente. «Quieren que permanezcas como consultor por 6 meses para facilitar la transición. Pago adicional de 20.000 euros por ese servicio. Después eres completamente libre». Hice cálculos mentales rápidos. 950.000 de la empresa, más 217.000 de la cuenta, más las 2 propiedades de Majadahonda que Jorge estimaba, valían alrededor de 300.000 en total si las vendía. Estaba mirando más de 1.400.000 euros en activos líquidos o liquidables. «Acepto la oferta», dije sin vacilación. «Prepara los contratos». Durante las siguientes 3 semanas, mi vida se convirtió en un torbellino de firmas, reuniones y decisiones. La venta de la empresa se cerró el 22 de marzo. Coloqué las 2 propiedades de Majadahonda en el mercado con una agencia inmobiliaria de confianza. Pero lo más importante fue lo que decidí hacer con ese dinero. Una tarde, sentado en mi apartamento con una hoja de papel en blanco, comencé a escribir nombres e instituciones. No quería simplemente acumular riqueza que no necesitaba. Quería que tuviera propósito, significado, impacto real. La primera línea que escribí fue Fundación Esperanza Dorada, 400.000 euros. Era una organización que trabajaba con personas mayores abandonadas por sus familias, proporcionándoles vivienda, cuidados médicos y sobre todo dignidad. Me había encontrado con ellos años atrás en una conferencia de responsabilidad social empresarial. Su trabajo era extraordinario. La segunda línea, Clara Moreno, 200.000 euros para estudios de medicina y establecimiento profesional. Mi sobrina merecía esta oportunidad. Había luchado sola después de perder a su madre, mi hermana, hace 5 años. Nunca me pidió nada, pero yo quería darle lo que necesitaba para construir su futuro. El resto, 600.000 euros, serían para mí, para construir la vida que había pospuesto durante décadas. Llamé a Alberto y le dicté mis instrucciones. Él tomó notas sin juzgar, aunque pude sentir su sorpresa ante la magnitud de mi generosidad con la fundación. «¿Estás completamente seguro, Javier?», preguntó cuando terminé. «Son decisiones irreversibles». «Nunca he estado más seguro de nada», respondí. Las transferencias se ejecutaron en 2 días. 400.000 euros a Fundación Esperanza Dorada, quienes me llamaron llorando de agradecimiento. 200.000 a una cuenta de fideicomiso para Clara, quien me escribió un mensaje de audio de 10 minutos expresando gratitud y shock absoluto. Con los 600.000 euros restantes, ejecuté la parte más emocionante de mi plan. Busqué propiedades en San Sebastián durante semanas. Finalmente encontré un apartamento perfecto, 2 habitaciones, balcón con vista parcial al mar, en un barrio tranquilo pero vibrante. 120.000 euros. Lo compré sin hipoteca, en efectivo. Luego investigué programas de voluntariado en el País Vasco. Encontré una cooperativa agrícola llamada Tierra y Comunidad que buscaba personas con experiencia en gestión para ayudar a optimizar operaciones de agricultura sostenible. No pagaban salario, pero ofrecían alojamiento alternativo y comidas a quienes quisieran dedicar tiempo completo. Les envié un correo explicando mi experiencia empresarial y mi deseo de contribuir. Respondieron en 24 horas invitándome a visitarlos en abril. El 28 de marzo, firmé el contrato de venta de las propiedades de Majadahonda. 310.000 euros entraron a mi cuenta. Mi patrimonio total ahora era de casi 800.000 euros, después de todas las donaciones y compras, más el apartamento nuevo en San Sebastián. Era más dinero del que necesitaría en lo que me quedaba de vida, especialmente viviendo con simplicidad intencional. Comencé a empacar mis pertenencias. 40 años de vida en Madrid, reducidos a lo esencial. Donaciones masivas de muebles, ropa, libros.
Me quedé solo con lo necesario: documentos importantes, fotografías selectas, algunas prendas de vestir, mi laptop. El último día de marzo hice algo simbólico. Saqué las medias de Navidad que había guardado en un cajón. Las miré durante largo rato, recordando la humillación de esa noche. Luego las coloqué en una caja pequeña con una nota: gracias por la claridad. Envié la caja por correo a la dirección de Pablo. No esperaba respuesta. Era mi cierre personal. El 15 de abril de 2024 recibí una llamada inesperada. Era Tomás Ortega Serrano, el suegro de Pablo, la misma persona que había recibido 50.000 euros en boletos mientras yo sostenía medias baratas. Su voz sonaba incómoda, casi avergonzada. Señor Moreno, disculpe que lo moleste. Soy Tomás. ¿Podríamos reunirnos para tomar un café? Hay algo importante que necesito hablar con usted. Su formalidad me sorprendió. Durante 5 años apenas habíamos intercambiado saludos superficiales. Acepté encontrarlo esa tarde en una cafetería neutral en el centro de Madrid. Llegué puntual y lo encontré ya sentado en una mesa del fondo, visiblemente nervioso. Se levantó al verme. Estrechó mi mano con firmeza excesiva, como quien intenta compensar algo. Gracias por venir, comenzó después de ordenar café. Esto es complicado para mí. Esperé en silencio, dándole espacio para continuar. Pablo me contó lo que está pasando, lo del apartamento. Tomás removió su café innecesariamente. No sabía que usted había puesto el dinero para la entrada. Él nunca me lo dijo. Yo pensaba que era ahorro de ambos. ¿Y los 83.000 euros que Pablo sacó de mi cuenta para remodelar su casa? Pregunté directamente. ¿También desconocía eso? Tomás palideció. ¿Qué? Le mostré en mi teléfono las copias de las transferencias bancarias. Vi cómo su rostro pasaba de confusión a horror mientras procesaba la información. Dios mío, murmuró. Yo pregunté a Pablo de dónde había salido el dinero para las reformas. Me dijo que había recibido un bono en su trabajo. Nunca imaginé... Y el BMW de Sandra, continué. ¿Las vacaciones en Grecia? Pablo nos dijo que le habían ido muy bien los negocios este año. Tomás se cubrió el rostro con las manos. Señor Moreno, yo jamás hubiera aceptado esas reformas si hubiera sabido la procedencia del dinero. Mi esposa y yo somos gente honesta. Trabajamos toda la vida por lo que tenemos. Había algo genuino en su vergüenza que me hizo creerle. ¿Por qué está aquí, Tomás?, pregunté con tono menos severo. Porque Pablo recibió notificación de que el apartamento donde vive está vendido. Tiene 90 días para desocupar. Sandra está desesperada. Vinieron a casa anoche y mi hija no paraba de llorar diciendo que usted los está destruyendo deliberadamente. ¿Y usted qué piensa?, lo desafié. Tomás me miró directamente a los ojos. Pienso que si mi yerno usó su dinero sin permiso, pienso que si me regaló 50.000 euros que no eran suyos, entonces usted tiene todo el derecho de recuperar lo que es suyo. Pero también pienso que son padre e hijo, y eso tiene que significar algo. Significaba algo, corregí. Pasado, durante 35 años, significó 547.000 euros de mi parte. ¿Sabe cuánto significó de su parte? Un par de medias de 3 euros, mientras todos aplaudían su regalo de lujo. Tomás bajó la mirada. Yo no pedí ese viaje, señor Moreno. Pablo insistió. Dijo que quería agradecerme por estar siempre presente. Honestamente me sentí incómodo con algo tan extravagante. ¿Por qué no lo rechazó entonces? Porque mi hija me pidió que lo aceptara. Dijo que era importante para Pablo demostrar que podía ser generoso. Tomás suspiró profundamente. Ahora entiendo que era generoso con el dinero de otros. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El bullicio de la cafetería nos rodeaba, pero en nuestra mesa había una burbuja de reflexión pesada. ¿Qué quiere de mí, Tomás?, pregunté finalmente. No quiero nada, respondió con honestidad desarmante. Vine porque necesitaba que supiera que yo no era cómplice consciente de esto. Y porque, francamente, creo que Pablo necesita aprender esta lección aunque sea dolorosa. A los 35 años, un hombre debe saber que las acciones tienen consecuencias. Sus palabras me sorprendieron.
¿Sandra sabe que está aquí? No, se pondría furiosa, pero soy su padre, y parte de ser padre es decir verdades incómodas. Mi hija está equivocada en esto. Pablo está equivocado, y usted tiene derecho a vivir su vida como desee. Tomé un sorbo de mi café, considerando cuidadosamente mis próximas palabras. Voy a contarle algo que nadie más sabe todavía. Me mudo a San Sebastián en junio, vendí mi empresa, vendí mis propiedades, doné 400.000 euros a una fundación de ancianos abandonados. Voy a trabajar como voluntario en una cooperativa agrícola. Los ojos de Tomás se abrieron enormes. ¿Es en serio? Completamente. Durante 40 años construí cosas para otros. Ahora voy a construir algo para mí mismo. Algo que tenga significado más allá de acumular dinero o complacer expectativas familiares. ¿Y Pablo? Pablo tendrá que aprender a vivir sin mi red de seguridad financiera. Es la mejor educación que puedo darle a esta altura. Saqué mi chequera del bolsillo. Pero no soy cruel. Voy a escribir un cheque por 12.000 euros. Eso cubre 6 meses de alquiler en un apartamento modesto. Es mi último gesto como padre proveedor. Después de esto, Pablo está solo. Escribí el cheque y se lo entregué a Tomás. Déselo usted. Dígale que es un regalo de despedida, no una obligación. Y dígale también que si algún día decide crecer realmente, si algún día entiende el valor del respeto por encima del dinero, mi puerta en San Sebastián no tiene cerradura permanente. Pero esa decisión es completamente suya. Tomás aceptó el cheque con manos temblorosas. ¿Puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Es feliz con estas decisiones? Sonreí y fue la primera sonrisa genuina en meses. Por primera vez en décadas, Tomás, siento que estoy viviendo mi vida en lugar de financiar la de otros. Sí, soy feliz, más de lo que he sido en mucho tiempo. Nos despedimos con un apretón de manos más cálido que el inicial. Agosto de 2024. 2 meses después de mudarme a San Sebastián, me desperté a las 6 de la mañana con el sonido de gaviotas y el olor a sal marina filtrándose por la ventana abierta. Era un contraste radical con las bocinas y el tráfico de Madrid que habían sido mi despertador durante 40 años. Me vestí con ropa cómoda de trabajo y caminé 15 minutos hasta la cooperativa Tierra y Comunidad, ubicada en las afueras de la ciudad. El camino atravesaba calles empedradas que contaban historias de siglos, y cada mañana descubría algo nuevo. Una panadería artesanal, un pequeño mercado de pescadores, ancianos tomando café en terrazas soleadas. La cooperativa ocupaba 5 hectáreas de terreno donde cultivábamos vegetales orgánicos, hierbas aromáticas y frutas de temporada. Cuando llegué en junio, era solo un visitante explorando posibilidades. Ahora era parte integral del equipo, ayudando a optimizar procesos de distribución y gestión de recursos. «Buenos días, Javier», saludó Enrique Delgado Soto, un hombre de 67 años con energía de alguien 20 años más joven. Era exempresario como yo. Había vendido su compañía de importaciones hace 5 años y encontrado propósito en la agricultura comunitaria. Nos habíamos conocido mi segunda semana aquí. Enrique estaba reparando un sistema de riego cuando yo pasaba observando las instalaciones. Empezamos a conversar y descubrimos historias paralelas. Ambos habíamos dedicado décadas a construir imperios empresariales. Ambos habíamos llegado a un punto de quiebre donde el éxito financiero ya no significaba nada sin propósito auténtico. «Hoy toca cosechar tomates», anunció Enrique mientras me pasaba guantes de trabajo. «Y después tenemos reunión con el grupo de distribución comunitaria». Pasamos 3 horas entre las plantas, recolectando tomates maduros en canastas. Había algo profundamente satisfactorio en ese trabajo físico, tangible. Podía ver el resultado inmediato de mi esfuerzo. Canastas llenas de alimentos que alimentarían a familias locales. Durante el almuerzo comunal, compartido con otros 12 voluntarios y trabajadores, conversamos sobre todo y nada: música, política local, recetas de cocina, anécdotas de vida. Nadie me preguntaba cuánto dinero tenía o qué había logrado profesionalmente. Me valoraban por mi disposición a trabajar, mi actitud,
mi presencia genuina. «Te ves diferente», comentó Enrique mientras caminábamos de regreso después del almuerzo. «Más ligero. Cuando llegaste hace 2 meses cargabas algo pesado en los hombros». Tenía razón. Los primeros días en San Sebastián había sentido una mezcla extraña de liberación y vértigo. 40 años de rutinas y responsabilidades habían desaparecido de repente, pero gradualmente ese vacío se llenó con cosas más significativas. Me uní a un grupo de caminata, le conté. Nos reunimos todos los miércoles para recorrer senderos costeros. La semana pasada llegamos hasta un acantilado increíble donde el océano se estrella contra rocas antiguas. ¿Y las clases de cocina vasca?, preguntó Enrique con sonrisa conocedora. «¿Qué estoy aprendiendo a hacer marmitaco auténtico?», respondí con orgullo genuino. «Mi profesora Ainhoa dice que tengo manos naturales para la cocina. A los 62 años descubrí que me apasiona cocinar». Esa tarde, mientras regresaba a mi apartamento, pasé por el mercado local y compré ingredientes frescos. Había invitado a Enrique y su esposa a cenar el viernes. Planeaba prepararles mi primera cena completa vasca: marmitaco, ensalada de pimientos del piquillo y tarta de queso estilo San Sebastián. Al llegar a casa, revisé mi teléfono por primera vez en horas. Tenía un mensaje de WhatsApp de un número que no había visto en meses. Pablo. Mi corazón se aceleró involuntariamente. Abrí el mensaje y encontré una fotografía. Un apartamento pequeño, claramente más modesto que el anterior. Paredes blancas sin decoración, muebles básicos, ventanas con vista a un edificio gris. Debajo de la foto, Pablo había escrito: «Papá, este es nuestro nuevo hogar. Usamos el dinero que Tomás nos dio para el depósito y primer mes. Sandra consiguió trabajo en una agencia de marketing. Yo estoy buscando clientes nuevos para mi consultoría. Es difícil, pero estamos aprendiendo a administrarnos sin red de seguridad. ¿Tienes algún consejo sobre cómo empezar de cero?». Leí el mensaje 3 veces. No había disculpas explícitas, pero había algo diferente en el tono. Humildad, quizás, o al menos el comienzo de comprensión. Me senté en mi balcón con vista parcial al mar y pensé cuidadosamente mi respuesta. No quería ser cruel, pero tampoco quería caer en patrones antiguos de rescatarlo instantáneamente. Finalmente escribí: «Pablo, me alegra saber que están encontrando su camino. Mi consejo es simple pero fundamental. Empieza preguntándote qué quieres realmente, no qué crees que deberías querer o qué impresionará a otros. Descubre qué te hace sentir vivo más allá del dinero. Luego, trabaja hacia eso con honestidad y consistencia. No hay atajos, nunca los hubo». Agregué después de pensar unos segundos más. «Y aprende a valorar lo que tienes mientras lo tienes, las personas especialmente, no cuando ya no están disponibles». Envié el mensaje sin agregar nada más. No mencioné San Sebastián, ni mi nueva vida ni ofertas de ayuda adicional. Era su momento de crecer y yo no podía hacerlo por él. Guardé el teléfono y observé el atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura sobre el mar Cantábrico. Mañana tendría otra jornada en la cooperativa. El viernes cocinaría para amigos nuevos. El domingo había quedado en explorar un pueblo medieval cercano con el grupo de caminata. Mi vida ahora se medía en experiencias, conexiones auténticas y propósito diario. No en números bancarios ni en validación familiar condicionada. Diciembre de 2024, un año exacto después de las medias. Me desperté el 25 de diciembre en mi apartamento de San Sebastián con una sensación de paz que nunca había experimentado en navidades anteriores. No había obligaciones sociales forzadas, no había regalos calculados estratégicamente, no había sonrisas falsas sobre tensiones silenciosas. Había algo mejor: autenticidad. Me vestí con ropa abrigada y caminé hasta la cooperativa, donde habíamos organizado una cena comunitaria para voluntarios y familias locales que no tenían dónde celebrar. Enrique y yo habíamos pasado 2 días preparando el menú: cordero asado, verduras de nuestra propia cosecha, postres tradicionales vascos. Llegué a las 10 de la mañana y encontré la cocina comunitaria ya bulliciosa de actividad.
Ainhoa, mi profesora de cocina vasca, que se había convertido en amiga cercana, estaba preparando masa para pan. Miguel y Carmen, una pareja de jubilados que también eran voluntarios regulares, pelaban patatas riendo de algún chiste privado. «Javier, justo a tiempo», llamó Enrique desde el horno. «Necesito tu opinión sobre la temperatura del cordero». Pasé las siguientes 8 horas cocinando, riendo, compartiendo historias con personas que hace un año ni siquiera conocía. A las 7 de la tarde llegaron los invitados, 32 personas de todas las edades, familias con niños, ancianos solos, estudiantes internacionales lejos de casa, personas sin techo que habían encontrado refugio temporal en albergues locales. No había jerarquías aquí. No había quien valiera más que otro basándose en cuentas bancarias o apellidos. Todos compartíamos la misma mesa, el mismo alimento, la misma humanidad básica. Durante la cena, una mujer de 70 años llamada Begoña se sentó a mi lado. Me contó que vivía sola desde que su esposo falleció hace 3 años y que sus hijos estaban demasiado ocupados para visitarla en Navidad. «¿Usted tiene familia?», me preguntó con curiosidad genuina. «Tengo un hijo», respondí después de considerar cuidadosamente mi respuesta. «Pero decidimos tomar caminos diferentes hace un año». «¿Le duele?», preguntó con empatía que solo viene de experiencia compartida. «Ya no», dije honestamente. «Al principio sí, pero aprendí algo importante. El amor verdadero no se mide en obligaciones cumplidas o expectativas satisfechas. Se mide en respeto mutuo, en reciprocidad genuina, en presencia auténtica. Y cuando eso no existe, a veces lo más amoroso que puedes hacer es soltarlo». Begoña asintió lentamente. Sabia decisión. A mi edad, finalmente entendí que estar sola es mejor que estar mal acompañada, incluso si esa compañía viene de tu propia sangre. Después de la cena, mientras limpiábamos juntos, Enrique me llevó aparte. «¿Recuerdas el día que llegaste aquí en junio? Te veías perdido, como si no supieras si habías cometido el mayor error de tu vida o la mejor decisión». «Lo recuerdo perfectamente». «Mírate ahora», sonrió. «Pareces un hombre que finalmente encontró su lugar en el mundo, más joven, más vivo. La transformación es notable». Tenía razón. Había perdido 8 kilos de estrés acumulado. Las arrugas de preocupación en mi frente se habían suavizado. Mis manos, que solían temblar ligeramente por tensión crónica, ahora eran firmes y callosas del trabajo honesto con la tierra. Pero más importante que los cambios físicos era lo que sentía internamente. Por primera vez en décadas no me despertaba con ansiedad sobre complacer a alguien más o cumplir expectativas ajenas. Me despertaba emocionado por el día que tenía por delante, por las conexiones que construiría, por el propósito que encontraría en cosas simples. Esa noche, ya en mi apartamento cerca de medianoche, encontré algo que había llegado por correo postal 3 días atrás, pero no había abierto. Un sobre con remitente de Madrid, letra de Pablo. Lo sostuve durante varios minutos, debatiendo internamente si abrirlo ahora o esperar. Finalmente decidí abrirlo, no por necesidad, sino por curiosidad tranquila. Dentro había una carta escrita a mano, 3 páginas completas. Pablo escribía sobre su año, las dificultades financieras, las peleas con Sandra, la terapia de pareja que habían iniciado, los trabajos rechazados, el orgullo tragado, las lecciones aprendidas tarde pero finalmente comprendidas. «Papá», escribía en el último párrafo, «pasé este año entero culpándote por abandonarnos. Pero en algún momento, sentado en nuestro apartamento pequeño mirando facturas que no podíamos pagar, entendí algo. Tú no nos abandonaste. Nosotros te abandonamos primero, poco a poco, durante años. Y cuando finalmente decidiste reclamar tu dignidad, lo llamamos egoísmo porque nos convenía mantenerte en ese rol de proveedor silencioso. No espero perdón. Solo quería que supieras que finalmente lo entiendo. Las medias no fueron el problema. Fueron el síntoma de algo que yo había permitido que muriera mucho antes, el respeto básico que mereces. Terminaba con: «No sé si algún día querrás verme nuevamente, pero si ese día llega, me gustaría mostrarte quién estoy tratando de ser ahora, no quién fui».
Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué en un cajón. No la tiré, pero tampoco corrí a responder. Simplemente la guardé como evidencia de que el crecimiento es posible, incluso cuando llega tarde. Salí al balcón envuelto en una manta gruesa. El mar estaba oscuro bajo la noche sin luna, pero podía escuchar las olas rompiendo contra las rocas. El aire frío me llenaba los pulmones con claridad punzante. Pensé en las medias de 3 euros que habían desencadenado todo esto. En retrospectiva, fueron el mejor regalo que recibí en mi vida. No por su valor material, obviamente, sino por la verdad brutal que representaban. Me mostraron que había construido mi identidad completa alrededor de ser necesitado, de ser el proveedor, de ser el padre que resuelve todo. Y cuando esa versión de mí ya no era útil para Pablo, fui descartable. Las medias fueron solo el símbolo final de esa descartabilidad, pero también me mostraron algo más poderoso, que yo tenía elección. Podía aceptar ese rol de descartable y vivir el resto de mis años como víctima silenciosa, o podía reclamar mi vida con determinación feroz. Elegí reclamarla, y aquí estaba, un año después, viviendo en una ciudad hermosa, trabajando con propósito, formando amistades genuinas, descubriendo pasiones olvidadas, siendo simplemente Javier Moreno Campos, sin apellidos pesados de expectativas. Tal vez algún día vería a Pablo nuevamente, tal vez no, pero esa decisión ya no definía mi felicidad o mi valor como ser humano, porque finalmente entendí la lección más importante. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia necesaria. Y a veces, las medias más baratas enseñan las lecciones más valiosas. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.